otro video en este canal donde creamos contenido sobre Odoo, especializado quizás más en OWL, siendo el framework de JavaScript creado por el mismo Odoo para su producto. Hace poco creé un post en LinkedIn, de paso si no me sigue pues pasa por allá, el link está en la descripción del canal, donde comentaba de una funcionalidad que quizás podría llegar a ser útil, que es esta de acá, donde lograr colocar documentos de cierta manera como preferidos y tenerlos a la mano para leerlos y que sean accesibles en cualquier momento. Pues comenté que íbamos a estar desarrollando eso y nada, aquí vamos. Lo primero que es, como tal siempre indico, pues sería la creación de un módulo. En este caso le puse My History porque fue un nombre que se me ocurrió. Por acá recordar siempre el tema de la importación de los assets, que en este caso al ser del backend, o sea para un usuario interno, estaría definido como assets backend y bueno, el path, la dirección de los ficheros que tenemos a mano. El otro caso vendría siendo, como siempre, pues nada, la idea era en los documentos que heredaran de MyThread colocar este botón para adicionarlo o removerlo de favorito. La idea es esa, la que desarrollamos. Pues nada, vemos como primero vamos a empezar por el botón que está acá, que vendría siendo son dos partes, una en la que se añade y otra en la cual se ve aquí arriba. Primero sería, como comenté, el tema del chatter. Al chatter, ¿qué hicimos? Pues lo básico de Odoo, buscamos la plantilla MyChatter, que es la que gestiona este área de acá. En el chatter es gestionado por esa área de acá, por tanto fue lo primero que buscamos en esta plantilla. ¿Quién era? Luego de localizar la plantilla vimos que es MyChatter, vamos a hacer una extensión y utilizando el XPath pues es sencillo aplicar unas expresiones y bueno, en este caso decidimos colocarlo detrás del botón Activities y ahí colocamos el iconito, que en este caso el iconito lo único que va a tener que va a hacer pues va a estar animado por el hecho de si es favorito o no el documento y bueno, un evento click para cuando se agregue, cuando se presione, que se adicione favorito. Como va el adicionar a favorito, se creó un modelo en el cual vamos a estar adicionando los vamos a estar viendo por acá, vamos a estar viendo el usuario que fue el que lo adicionó, el modelo del cual lo adicionó y el campo, el ID del documento, para luego poderlo renderizar. Al hacer clic acá, él va a generar un registro en la tabla de favoritos que luego podremos leer. Es lo que hace en este caso. Cuando presiona, ya está como favorito, y cuando lo quita, pues ya no es favorito. Elimina y crea el registro. Como estaba comentando, esa es la herencia que hacemos acá. En la JavaScript, utilizando esta plantilla, vamos a estar heredando, utilizando el patch que se importa de utils, vamos a adicionar la funcionalidad al chatter. Para eso vamos a hacer la herencia utilizando el setup y vamos a definir una serie de atributos que vamos a estar utilizando para este caso. Vamos a remover estos consoles que por ahora no hacen nada. El isFavorite lo que hace es verificar que el componente, que el objeto en cuestión sea favorito o no, para entonces el renderizado de estrella, de color o sin color. Para eso vamos a estar utilizando el isFavorite, que lo que hace es modificar la funcionalidad del favorite en el estado del componente. Entonces vamos a estar utilizando el ORM, el Action User. En este caso el Thread ID viene siendo el ID del elemento, o sea, en este caso de la orden de venta.
y el model, pues el model en cuestión. Disculpen ese trueno, el tiempo está un poco malo, intentaré reducirlo cuando edite el video. El user pues sería siendo el usuario utilizando el hook uservice user que viene definido por el ODU. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Lo que vamos a estar haciendo es utilizando el onToggleFavorite, es la funcionalidad que hemos implementado. Lo que va a pasar es que disculpa, vamos a verificar primero que si es favorito. Para entonces, si es favorito, pues vamos a eliminar el elemento, porque ya existe como favorito. Lo que hacemos es eliminarlo, y en caso contrario, pues lo que hacemos es crearlo utilizando el ID, el model y el res ID. ¿Por qué? Solo necesitamos eso. Pues luego vamos a estar viendo cómo renderizar la vista, en este caso el wizard, utilizando el hook de action. Pues esto vendría siendo lo que vamos a estar haciendo en el bot. Cuando se presione, pues verificar que está, y si está, pues borrarlo, y si no, pues crearlo. Y el itFavorite lo que hace es verificar que exista en la tabla myFavorite un registro para ese usuario con ese ID y ese modelo. Si resiste, pues retorna el ID, y bueno, acá es donde se modifica el favorite. En este caso es el que hace la reactividad a la hora de renderizar esto. Verifica si ponerlo animado o solo sin color. Para eso estamos utilizando el isFavorite, que es para actualizar en el momento que se renderiza la orden de venta, actualizar el estado de este pequeño componente. Es lo que hace lo que hicimos con el charter. En caso de charter, esta pequeña plantilla, y este vendría siendo su JavaScript. Este add-on tengo pensado quizás proponerlo en la OCA, y si lo aprueban, pues bueno, estaría público ahí el código para mejoras, porque realmente hay muchas mejoras que hacer sobre él. Este vendría siendo el caso que estamos utilizando acá del botoncito. ¿Qué pasa? Que solo con ponerlo acá no hace nada. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que esté accesible en todo momento que el usuario esté navegando por el sistema. Para eso lo que utilizamos fue adicionar la funcionalidad acá arriba en el SysTry. ¿Qué es el SysTry? El SysTry, vamos a estar cerrando por acá el chatter, vamos a ir aquí donde dice menú, que es el SysTry. El SysTry es ¿cómo decir? El componente, la forma, la vía que tiene el Odoo para crear los menús accesibles acá arriba. O sea, el chat cuando se genera, pues hay un componente que se genera y es agregado aquí al SysTry, al category SysTry, en el registry, que es registry, bueno, que es importado y demás. Si se fijan, acá vamos a ver cuántos registros hay unos cuantos. Está este tema del account, call menu, hay varios, Google menu. ¿Por qué? Porque es la forma en la que los menús de acá arriba se generan. Entonces lo que hicimos fue, utilizando el SysTry, estamos acá, menú. Utilizando el SysTry hemos creado un componente que le hemos llamado History Menu. ¿Por qué? Porque tenemos pensado hacer como aquí un historial de los últimos documentos que has ido tocando, ya sea por la última fecha en que se modificó y demás, pero bueno, otras versiones. En este caso hemos creado un componente que se llama History Menu, que ese componente va a tener su plantilla, que es este pedazo que está acá. Es lo que hace esa plantilla. La plantilla, ¿de qué contiene la plantilla? Como ven, aquí la plantilla tiene un drop down, que hemos utilizado el componente dropdown que trae el mismo Odoo. El OWL trae varios componentes, entre ellos está el dropdown, y bueno, que lo que hace es, utilizando este slot, lo que podemos hacer es definir, vendría siendo la parte que se va a mostrar
cuando está así. Y bueno, la otra vendría siendo cuando se clica. Lo que va a hacer es, en este caso, vamos a estar iterando sobre los favoritos de este usuario en cuestión. Favorito, vamos a estar iterando. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Por cada línea vamos a estar recibiendo un ID, vamos a estar recibiendo un modelo y vamos a estar recibiendo un ID de un modelo. ¿Cómo? Pues vamos a ver cómo. En este caso, este favorites está definido acá en menús. ¿Qué cosa es el favorites? Utilizando el useState para el tema de la reactividad, es una lista, en este caso vacía, que va a estar en el momento que se renderiza el componente, pues él va a consultar la tabla myFavorite y va a consultar los elementos para el usuario en cuestión, utilizando el hook que comenté, useService user, que ya viene implementado por el Odoo para el tema de los usuarios. ¿Qué vamos a estar haciendo acá? Vamos a estar utilizando el thisAction. ¿Por qué? Para hacer esto, de que se levante esta vista. Si se fijan, esto va a ser utilizando el action. Vamos a estar viendo cómo. Ahora, entonces lo que vamos a hacer es que en nuestro componente vamos a estar definiendo en el setup, vamos a inicializar los datos. Cuando vamos a inicializar los datos, que es esta función que está acá, lo que vamos a hacer es iterar, buscar los elementos favoritos del usuario y armar un objeto que vamos a estar adicionando a la lista de favoritos. Que este favorites es el que está definido acá en el componente, que es el que vamos a estar iterando. Ahí no hay más nada, no hay más magia, solo eso. Voy a cargar unos valores para que lograr que se rendericen así como se está renderizando de esta manera. Y cuando se presione en uno de ellos, que es lo que vamos a estar haciendo, utilizando esta acción this.action, vamos a hacer una acción que vamos a hacer de tipo actions action window, y vamos a estarle pasando un name. El name va a ser el name que trae el favorito, que ya lo tengo guardado, y en este caso el target, cuando es new, pues sabemos que lo que hace es levantar una pestaña. Si le ponemos current, lo que hace es pues nada, si lo ponemos current, lo que hace es abrirlo en la ventana actual. Vamos a recargar el JavaScript para que él se entere del cambio que hemos hecho. Lo que hace es abrirlo en la ventana actual. Me gustó más con un new, que lo que recibe es un action, un name, un ID que lo tengo guardado y un modelo. Es lo que va a hacer esto. Entonces, una vez que tengamos definido la funcionalidad de nuestro componente, ¿qué vamos a hacer? De alguna manera tenemos que decirle al Odoo: hola, mira, cárgame esto cuando cargue. Pues es de esta manera. Exportamos este componente, en este caso le he puesto este nombre, y lo que vamos a hacer es agregarlo en los registros, en la categoría del C-Stripe. Es la forma de que nosotros adicionamos nuestro componente para que sea mostrado acá arriba. Entonces, lo bueno que tiene la funcionalidad es que es indistinto de cualquier modelo. Solo con heredar, con que en el componente herede myThread, pues ya nos saldría aquí la estrellita, y es uno que podemos hacer. Ya este estaría adicionado a favorito. Faltaría agregar un tema de dinamismo para entonces evitar acá. ¿Ve? La orden de compra, la 14, que fue la que adicionamos, la tenemos aquí a mano, pero también podemos adicionar una factura, y ahí está en favorito. Luego falta actualizar utilizando el bus. En otras versiones vamos a estar haciendo esa mejora en otro video, para notificarle a este componente que esto cambió. O sea, en el momento que si lo adiciona, pues que salga, y si no, pues que no salga.
cuando vemos acá, pues ya tenemos la factura 06. Y es una manera de tener los documentos a mano. Lo mismo podemos estar adicionando proyectos, tareas, cualquier registro que herede de MyThread ya va a estar definido y va a ser aplicable a esta funcionalidad. Es quizás un poco básica, pero permite ver temas de OOL, ya sea el tema de los eventos, los hooks que ya vienen definidos por el propio OOL, que ayudan bastante, diría yo. Y bueno, el tema de los props. En este caso hemos utilizado los props para el caso de... Disculpa que vengo por acá. El tema de los props que lo utilizamos para la comunicación del... obtener aquí el ID del elemento y el modelo. Esto lo vi, obviamente, vi por acá, tuve que hacer un análisis aquí del componente, cómo está desarrollado, y este tema de los props que manejan, que podemos estar viendo por acá. Vamos a ver el chatter. Este componente que estamos heredando tiene una serie de cosas acá, y si se fijan, este thread ID es pasado a los hijos, que es el que yo he utilizado aquí, this.props threads. Eso me brinda el ID del momento. Esta parte, este es el componente del MyChatter, que es el que estamos como tal heredando para agregar la funcionalidad acá y poder obtener el elemento en cuestión. Bueno, hasta acá el video. Como comenté, pues mi idea es publicarlo en la OCA, en la comunidad de la OCA, pues, y ahí estaría accesible para todos, para que el código y así para ejemplo, y a quien me pueda ayudar, pues nada, ahí estaría. Recuerden, señores, suscríbanse, a ver si llegamos a 500. No es gratis, ayuden, no es nada aquí, pues nada. Si quieren se suscriben, si no, pues igual, gracias, agradecido. Hasta aquí el video, hemos visto varias cositas. Chao, chao.